Amén. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Vamos a hacer que nuestro Señor y Salvador sea ese Rey de gloria como debe ser en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a darle a Él la oportunidad en el nombre de Jesús que nos ayude, que nos guíe, que nos guarde, que nos proteja, que nos lleve de toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, Padre, que nos ayude, nos bendiga, nos guarde, Señor, nos proteja. Te pedimos, Señor Jesús, Señor, que hagas tu obra, Señor, en todos nosotros, en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia, Señor, a hacer tu voluntad, a glorificar tu nombre, Señor, a darte a ti lo mejor, en oración, en ruego, en acción de gracias, Señor. Dígame, no me dejes, Señor, no me dejes desviarme, ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Ayúdame a entender que debo estar firme en ti, en tu promesa, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a amarte con todo mi corazón, a ponerte de primero en todas las áreas de mi vida. Que tu voluntad, Señor, se cumpla en nosotros, en nuestra vida y en todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta parte, como venimos hablando desde hace 2 semanas, esta es la tercera semana, vamos a hablar, estamos en la serie La Cruz, tercera parte en el nombre del Señor, y esta parte se llama Rompamos las reglas del legalismo. Amén. La cruz, tercera parte, rompamos las reglas del legalismo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo entonces Gálatas capítulo 3, del versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. 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 Bueno, hasta allí la lectura en este momento. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que presten mucha atención. Sí, no quiero que se distraigan. Quiero que presten mucha atención, porque el punto que vamos a tocar es un punto que a muchos de nosotros, como los que estamos en Cristo, a veces las personas se confunden. Van a un sitio y les hablan de una cosa, van a otro sitio y les hablan de otra. Y cuando van a la Escritura, entonces se consiguen con una cosa y con otra. Pero en este caso de los Gálatas, vamos al contexto histórico. Los Gálatas en aquel tiempo habían sido visitados por Pablo. Y en el momento de que fueron visitados por Pablo, la palabra que él llevó fue la salvación a través de la cruz. Amén. Esa salvación a través de la cruz significó para ellos no solamente el quebrantarse, no solamente el arrepentirse, sino que comenzaron a vivir por fe.
Pero resulta y acontece que llegado un tiempo vinieron con sus fábulas, con la filosofía que a veces tocan a muchas personas, y vinieron y les dijeron que la salvación, preste atención, que la salvación no iba a ser ahora por fe, sino que la salvación ahora venía o era solamente por la ley. Y Pablo los confronta. Pablo les dice: ¿qué habéis aprendido de mí? ¿Habéis aprendido que es por fe o es por obra o es por ley? ¿Por qué es la salvación? ¿Cómo es que ustedes van a llegar a ser salvos? ¿Van a llegar a ser salvos por esto, por aquello, por lo otro? ¿Por qué? Y si nosotros vemos nuevamente, dice el versículo 1, o Gálatas insensatos. Si nosotros lo traducimos a este tiempo, podemos decir, o Gálatas tontos. ¿Sí? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Nosotros hemos entendido y debemos entender que es por la salvación viene por la fe. Usted hace una oración de fe y hace un arrepentimiento en fe, creyendo que el Señor lo ha perdonado en el nombre de Jesús. Son dos cosas básicas y fundamentales para poder decir que somos de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿alguien puede vivir por la ley? ¿Alguien puede atesorar todo eso que se dio en aquel tiempo por la ley mosaica? ¿Alguien puede decir, no, yo soy salvo porque he cumplido la ley al pie de la letra? Dice que ninguno, el mismo Pablo lo dice, lo advierte, dice, ninguno puede vivir por la ley. Y Jesús se lo dijo a todas aquellas personas, aquellos fariseos, saduceos, aquellos de esas doctrinas de aquel momento. Se los dijo, nadie puede vivir por la ley. Ustedes mismos dan doctrinas, dicen esto, dicen aquello, dicen que la ley dice tal cosa, pero no la cumplen. Ni ustedes mismos la están cumpliendo, dice. Ahora, nosotros tenemos una salvación que vemos y es por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Esa fe que te llama a decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en su salvación, yo creo en su redención, yo creo en esa justificación que a veces creía que no merecía, pero que la tengo en el nombre de Jesús. Amén, amén. No se trata de que no es por la ley, es porque me dijeron esto, es porque me dijeron aquello, es porque me dijeron lo otro. Dios tiene salvación y redención para usted y para mí en el nombre de Jesús. Amén. Pero se trata de fe, de creer por la fe. Abraham en aquel tiempo, dice la Escritura, que no había ley cuando Abraham estaba, no había Génesis, no había Apocalipsis, no había ningún libro, no existían. Entonces Abraham le creyó a Dios por fe. Amén. No dice que le creyó por la ley, no dice que fue por los estatutos que le dio en aquel momento, no, dice que le creyó por fe. Dígale al lado, es por fe, es por fe. Rompe el legalismo, es por fe. Es hora de romper el legalismo, es por la fe en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por cuál parte lo recibiste? ¿Ah? Por el oír con fe. ¿Lo recibiste por la ley o por la fe? Por la fe. Cuando usted oró, el Señor oró y le dijo, no, la ley dice tal cosa, yo cumplí la ley al pie de la letra. No, dice que usted hace una oración y esa oración la hace con fe, creyendo que el mismo que lo llamó lo está rescatando en el nombre de Jesús. Amén. Nadie va a poder cumplir toda la ley, nadie va a cumplirla. Y Jesús vino para hacernos entender que solamente por amor, por misericordia, por fe, vas a poder vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora, ¿sí? Quiero que usted preste mucha atención. Quiero que todos estén atentos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos deben salir hoy de acá diciendo, Señor, ya entiendo ahora por qué la ley, ya entiendo ahora
por qué la fe, ya entiendo por qué Cristo vino, ya entiendo esto, ya entiendo lo otro. Seguimos en esta tercera, ¿sí?, predicación, que es la cruz, Amén. ¿sí? Y en definición es: rompamos con el legalismo. Amén. 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 La cruz nos va a rescatar de la trampa, del desempeño de ir siempre, no, es que es por la ley. Uno de los mayores obstáculos para mantener el Evangelio en el centro de la vida, ¿sí?, en el centro de nuestra vida cristocéntrica, en el nombre de Jesús, es estar y creer que es por fe. Amén. Amén. Tenemos una tendencia a irnos a lo legal, al legalismo, a la ley, pero nosotros tenemos que entender que este es un enemigo que ha atacado a las congregaciones, ha atacado a la iglesia desde hace muchos años, ¿sí? Es por fe. El plan de Dios es por fe. Si Amén. nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Abraham le creyó a Dios y le fue con todo por justicia, pero le creyó por fe. ¿Había ley? No había. La ley llegó más de 400 años después. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos en Egipto? 430 años. Y después de salir de allí fue que Dios les dio las tablas de la ley a Moisés. Y luego, viendo cómo estaban comportándose, cómo aún estaban desordenados, le dijo: ahora, Moisés, te doy unos ciertos estatutos, unas ciertas leyes para que se conduzcan y entiendan que el pecado es pecado. Amén. 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 Ahora, este enemigo es enemigo desde hace muchos años y es un enemigo del plan de salvación. El plan de salvación es, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Amén. Amén. Ahora, desde los días de la iglesia primitiva, el legalismo ha confundido el rumbo de los cristianos y los ha desviado por todas partes. Sencillamente es tan activo y destructivo hoy como nunca antes lo fue. Es importante comprender que un legalista no es solo alguien con altas normas ni más reglas que usted, ¿sí? Muchísimos de nosotros simplemente a veces tildamos a alguien, lo vemos y decimos: bueno, señor, este estereotipo, estas cosas que están pasando, ¿sí? Y de manera errónea vemos a veces como una persona va al legalismo, ¿sí? Como aquella que no va al cine, o como aquella que piensa que cualquier música moderna es mala. No, yo no voy al cine porque si voy al cine de repente pasan algo que no me va a gustar, entonces por allí puede entrar el enemigo, me puede apartar. Ciertas cosas hacemos. La música a veces también, la música moderna, esa nueva música, más que todo ahora esos reggaetones, a veces lo que incitan es a que las personas estén juntas, a que hagan unas locuras en la parte sexual tremenda. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí una sencilla definición de legalismo es la búsqueda para conseguir el perdón y la aceptación de Dios a través de la obediencia a Él. En otras palabras, un legalista es cualquiera que se comporta como si pudiera ganarse la aprobación y el perdón de Dios a través del desempeño personal. ¿Qué es lo que conseguimos? Muchas personas nos dicen, ¿verdad que sí? No, yo le doy a los pobres, yo ayudo al necesitado, yo hago esto, yo hago aquello. Creemos que por ciertos rituales o hacer ciertas cosas vamos a obtener la salvación. Y la escritura es clara: la fe sin obra es muerta. Usted puede hacer muchas obras, pero si no tiene fe, no está haciendo nada. Y usted puede tener mucha fe, pero si no hace algo de obra, entonces no está haciendo nada. Necesitamos entender, ¿sí?, todo esto. Thomas Schreiner escribió: legalismo se origina en la adoración propia. Si la justificación de las personas es a través de su obediencia a la ley, merecen entonces alabanza, honor y gloria. El legalismo, en otras palabras, significa la gloria que va a las personas antes que a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Eso es algo que preocupa y debe ocuparnos.
Muchas personas dicen, no, es que si yo voy a cierta iglesia, si yo voy y escucho cierto pastor, o si voy y escucho cierta prédica, allí es que está la salvación. No, porque usted está mirando, poniendo su mirada en las cosas terrenales y no está poniendo su mirada en las cosas celestiales. Dios necesita que nosotros entendamos que es por fe. Dígale de nuevo al que está al lado, dígale, es por fe. Pregunto, ¿comenzó a ver cuán serio es este problema? ¿Sí? Tenemos que entenderlo claramente en el nombre de Jesús. A veces queremos vivir, no es porque, no, escrito está tal cosa. Dios dice que va a ser apedreado, dice que va a ser lapidado, Dios dice que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Pero nosotros vivimos por fe. Porque si no tenemos esta fe, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y vive y reina y está a la diestra de Dios Padre, entonces, ¿en qué creemos? Creemos que solamente, no, en ciertas campañas que voy a ser salvo, es que en cierta predicación de la iglesia, es que allí viene la salvación, es que creo que no, que en cierta alabanza, es que allí está la misericordia de Dios. No, no es eso. Dios no quiere que tú te muevas por ciertos rituales o ciertas cosas. Dios quiere que te muevas por fe y para fe. Amén. 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 Aunque es probable que nunca declaremos alguna de sus suposiciones, ¿sí?, que están allí. En el castellano simple, las implicaciones del legalismo son asombrosas en su arrogancia. El legalismo dice que la muerte de Jesús en la cruz es o bien innecesaria o insuficiente. Cuando te dice, no, es que yo vivo por la ley. Pastor, tengo que cumplir la ley. Si no cumplo la ley, no voy a ser salvo. En esencia, le estamos diciendo a Dios, tu plan no da resultados. Imagínense. Le estamos diciendo a Dios, la cruz no es suficiente. Y yo no necesito añadir mis buenas obras para ser salvo. Ningún cristiano, por supuesto, se atrevería a pronunciar tales terribles palabras. Sin embargo, cuando apartamos nuestra concentración del Evangelio, poco a poco y de manera sutil, el legalismo tuerce nuestro pensamiento hasta que nuestra vida hace esta espantosa declaración. Ello habla con más claridad de las palabras. Pregunto, ¿sabe cómo distinguir el legalista en su vida o el legalismo en su vida? ¿Sabe cómo distinguirlo? ¿Sabe cómo apartar eso? ¿O sabe cómo discernir? Bueno, esto es según la ley. No. ¿Cómo usted sabe que usted está entrando en esa área? ¿Cómo sabe? No estoy hablando de otra persona. No digo, no, esta persona es legalista. No, no señalemos a nadie. Vamos a hablar por nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que estamos entrando en eso? Cuando usted empieza a decir, es que escrito está tal cosa, escrito está tal cosa, escrito está tal cosa, y así es que tiene que hacerse. Entonces no lo está haciendo por el amor y la bendición. Cuando yo llegué al Evangelio, yo recuerdo que yo traía muchas cosas todavía del mundo. Todavía andaba tomando, todavía quería andar por allí haciendo ciertas cosas, todavía quería estar haciendo ciertas cosas que no le agradan a Dios. Pero un día alguien me dijo, ¿cómo te sientes ahora? Ya tenía como 3 meses en la iglesia. Yo le dije, bueno, me siento bien. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo ha estado todo? Me dice, bueno, ha sido una lucha a veces fuerte, a veces no tan fuerte. ¿Por qué? Porque siempre me invitan a una fiesta, siempre me invitan a esto, siempre me invitan a lo otro. Me han dicho de todo, le dije. Y me dijo, solamente la oración, mire lo que me dijo, solamente la oración va a cambiar eso. Y así fue. Me mantuve en oración, me mantuve en el clamor, me mantuve en la búsqueda continua de lo que Jesús quiere para mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y al tener allí esa mirada centrada en el Hijo del Dios viviente, mi vida comenzó a cambiar verdaderamente. Dejé los vicios, dejé de andar en ciertas cosas, dejé de andar haciendo muchas cosas que no le agradan a Dios. Y al estar comenzando a hacer más lo que le agrada a Dios, ¿sí?, entonces comencé a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo recuerdo que mi anhelo y mi deseo era estar en la iglesia. No sé si es el suyo.
Pero mi anhelo y mi deseo era estar en la iglesia. Mi anhelo y mi deseo era, Señor, los lunes hay una actividad, yo voy los lunes. Los martes hay una actividad, yo voy el martes. Los miércoles hay una actividad extra, voy el miércoles. El jueves hay predicación, voy el jueves también, en el nombre de Jesús. El sábado hay actividades de los jóvenes, el viernes hay intercesión, allí estaba yo. El domingo había que llegar temprano porque había que recibir las clases, porque eran las 7 de la mañana que había que estar allí para recibir las clases, yo estaba allí a las 7 de la mañana. Entonces, cuando usted comienza a ver esto y comienza a ver los cambios en usted, entonces quiere decir que usted está orando. Usted está buscando, tiene una búsqueda continua, una relación personal con Jesús, como Dios quiere, en el nombre de Cristo, amén. Amén. Y ya la ley no hace cabida, no está así todo el tiempo como que es la ley, vive por la ley, vive por la ley. No, usted va a vivir por la misericordia y el amor de Dios. Y cuando usted menos se dé cuenta, ya usted vive por la fe en Cristo Jesús. Y cumple, le digo, cumple esos mandamientos que Dios le está entregando. Amén. Amén. Y le ha entregado en el nombre de Jesús. Y usted no vive, no, porque si Dios me ve, si aquello, lo otro. No, usted va a vivir por fe y para fe. Amén. Amén. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿sí? Hace muchos años había un programa de televisión en los Estados Unidos que se llamaba El Show de Sullivan. Siempre salió domingos en la noche, dice aquí. Y había ciertas cosas que pasaban allí. Amén. Pero había un acto especial que se hacía al final, casi al final del show. Y era colocar sobre una varilla cierta cantidad de platos girando. El hombre comenzaba con el primero y empezaba a dar vueltas primero, iba para la segunda varilla, colocaba el segundo, iba para la tercera, para la cuarta, para la quinta. Y cuando llegaba a la última, ya la primera se estaba deteniendo. Y la gente se asombraba, decía, no, se va a caer, se va a caer. Y le gritaban al televisor, en los años 60. Estaban al televisor y decían, se va a caer, se va a romper, muévete, le decían al hombre, como si lo fuera a escuchar. Muévete al primer plato que se va a romper. ¿Sí? Era este programa uno de los más populares de la época. ¿Sí? Y ofrecía un provechoso cuadro de cómo el legalismo es capaz de secuestrar la vida de un cristiano. Me refiero al girar los platos. Quien empleaba dos tipos de objetos, varillas finas y flexibles de unos 2 o 3 metros de largo, y regulares platos redondos de cerámica. El girador de plato apoyaría el extremo de una varilla, sostendría un plato encima y lo giraría con gran fuerza. La varilla se mantenía casi recta, con solo un ligero arco por el peso del plato, el cual zumbaba con ardor a más o menos medio metro por encima de la cabeza del girador. Amén. Ahora, después que colocaba el segundo y el tercer plato, tan pronto el escenario se transformaba en un pequeño bosque de platos, contoneándose y bamboleándose. El girador regresaba enseguida cuando había alguno que se estaba deteniendo para volverlo a hacer girar. Y así a cada instante volvía y darle velocidad a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al final había tantos encima del escenario que el desastre parecía inminente. ¿Sí? ¿Por qué? Mientras todos los platos se bamboleaban, ¿sí? A lo loco, a su alrededor, el girador pretendía no notarlo, provocando que miles de nosotros le gritáramos desesperadamente a nuestros aparatos de televisión. Se suponía que eran miles, sin duda yo no era el único. Sin embargo, todas las veces, ¿sí?, que el último plato que se veía que se iba a detener era girado, todos volvían a la calma. Nada más simple para explicar el legalismo. ¿Sí? Si nosotros vemos la primera ley que Dios le entregó a Moisés, decimos que debemos cumplirla, ¿verdad que sí? Y va a la segunda y dice, debemos cumplir esta también. Va a la tercera y así va hasta que llega la última. Cuando usted va llegando a la última, dice, ya cumplí la última, pero la primera se está deteniendo.
Y vuelve a la segunda y dice, bueno, ya la segunda se estaba deteniendo. Resulta que ahora viene una de en medio y usted brinca allá y dice, esta se estaba deteniendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo que simplemente si vivo allí, girando eso, dándole vuelta, haciendo ver de que solamente estando allí puedo cumplir con ello, entonces nuestra vida se vuelve una locura. Y los que están a nuestro alrededor gritan desesperadamente diciendo, ten cuidado, alguna o en algunas vas a fallar y no vas a poder cumplir con todas. Y la escritura es clara, dice, si alguno, en el Antiguo Testamento dice que si alguno falla, aunque sea en uno, ya es culpable de toda la ley. Pero usted no vive por la ley, sino que vive por la fe. Amén. Ahora, tenemos que estar claros, ¿sí? Que es solamente la palabra de Dios la que nos da vida, y nos da vida en abundancia, ¿sí? Cada uno de nosotros debe tomar la escritura para bendición, para saber que Dios nos va a salvar en el nombre de Jesús, cuando nosotros estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. No es por lo que me dicta una ley, no es porque si hago muchas cosas, se trata de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros a veces queremos permanecer y quedarnos allí y decir, no, es que tengo que cumplir todo al pie de la letra. Pero cuando algo ocurre, ¿qué hacemos? Nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ahora he faltado otra vez. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, dice que si faltas en uno, ya lo demás también faltaste. Ahora, nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos una salvación irrevocable en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ir nuevamente al libro de Gálatas. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 27, 26. Allí pueden encontrar este pasaje también. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, vivirá. no escucho, porque el justo por la fe Vivirá. Amén. 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 Y la ley no es de fe. Amén. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Nadie puede cambiar la salvación que es por fe. Usted puede decir, no, yo tengo que cumplir la ley. Y le digo porque me pasó, estando ya, teniendo tiempo en el Evangelio, decía, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra dice lo otro, y a veces andaba como, ¿qué hago aquí, qué hago allá, cómo hago esto, cómo hago lo otro? Pero nosotros, cuando entendemos que es por la salvación, que es por la fe, que es por esa sangre derramada en la cruz, cuando entendemos eso, entonces dejamos de andar bajo la ley y vivimos bajo la gracia. Amén. 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 Versículo 15. La promesa inmutable. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham
fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuche bien, presta atención. A Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase a muchos, sino como de uno, a tu simiente, lo cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, o sea, no lo quita, ¿sí? Para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Yo lo voy a leer ahora, ¿sí? En la nueva traducción viviente. Y usted va a entender lo que le estoy diciendo aún mejor. Dice así: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, oído, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, ¿sí? Como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Versículo 17 dice: lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. ¿Escuchan bien? Amén. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Amén. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, oído, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Escrito está. Amén. Los Gálatas ya llegaron con fábulas, con filosofía, llegaron con un montón de cosas, y al final le dijeron: es por la ley. Y Pablo les habla claramente: eso de la sinagoga, esos que están allá, que están diciendo que es por cumplir la ley de Moisés que usted va a ser salvo, están errados. Porque nadie puede cumplir toda la ley. Ahora, les dice: recuerden lo que les dije, Gálatas. Dicen: Gálatas tontos, recuerden lo que les dije. ¿Qué les dije? Que la salvación viene a través de la cruz. Y la cruz trae redención y salvación. Amén. Pero es por el Hijo que fue sacrificado en la cruz. Amén. 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 Entonces, ya no vivo yo, debemos decir, como dijo Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces yo no vivo por la ley, sino vivo por la fe de que Él fue colgado en un madero para abolir la maldición que estaba allí. Amén. 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 Ahora, seguimos. Versículo 19. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Oído, presta atención. ¿Para qué sirve la ley? Usted me puede decir: pastor, pero está la ley mosaica. Está bien, existe, gloria a Dios. Dios la entregó. Ahora vamos a ver para qué la entregó y en ese momento histórico, ¿por qué fue entregada? Fue añadida a causa de los transgresores. ¿Sí? ¿Quiénes son los transgresores? Usted pone una ley y la quebranta. Allí hay un transgresor. ¿Sí? ¿Me explico? Amén. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El versículo 21 hay una pregunta, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. La ley va contraria a las promesas de Dios.
En ninguna manera, advierte a Pablo. No. Ahora voy a explicarlo. Yo sé que están así como que yo lo voy a explicar mejor. ¿Sí? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ¿qué? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo esa ley, ese ayo. Yo lo voy a leer ahora en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, versículo 19 en adelante, dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados. Escuche bien. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, para que se diera cuenta de que estaban pecando. Amén. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, que es Jesucristo. Amén. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Versículo 20. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos, escuche bien, si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Un mediador que sirve de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. ¿A un acuerdo? Ok. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a ¿quién? A Abraham. ¿Ven? ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Versículo 21. ¿Sí? Aquí lo dice así. Vamos a leerlo aquí, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo lo dice: de ninguna manera. Y aquí ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ¿ante quién? Ante Dios por obedecer. Versículo 22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Amén. Amén. Debemos identificar el error. Amén. Y el error está en creer que vamos a poder cumplir toda la ley. En creer que tiene que ser legal, todo es legal, todo tiene que estar por la ley. Y es la ley la que me va a dar la salvación. No. Allí está el error. Es por fe. Abraham creyó por fe. Usted y yo somos salvos por fe. Nosotros hacemos una oración Por fe. de fe. Por fe y para fe. Y vivimos por la fe. Amén. Creyendo que el mismo que nos ha rescatado nos va a salvar. Y vamos a estar en una eternidad con Él. ¿Y lo creemos? Por fe. Amén. Amén. Debemos estar conscientes de que Jesús pagó todos nuestros pecados. Amén. Y lo logró en la cruz. Cuando describe la actitud de Dios hacia usted, pregunto, ¿piensa que Dios está decepcionado antes que deleitado? ¿Usted piensa que Dios simplemente, bueno, ya Dios está como que me desechó? El enemigo quiere sembrar eso en nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere hacerte ver? Que fallaste y fallaste y fallaste y fallaste y sigues fallando.
Pero nosotros debemos entender que es por fe. Si usted fue y pidió perdón y se apartó de todos sus pecados, entonces es por fe. Debe permanecer en la fe. Debe creer que Dios lo va a rescatar y es por fe. Amén. Le falta el gozo. Le falta ese gozo santo. ¿Sí? Ahora mire por un momento esos platos. ¿Sí? Si usted tuviera todos esos platos enfrente y mueve, póngase. Amén. Póngase alguno de ustedes, el hermano René, el hermano Álvaro, y entre los dos empiezan a mover todos esos platos. Hay 50 platos. René le dice, yo me encargo del 1 al 25. El hermano Álvaro le dice, bueno, me toca del 26 al 50. Mueve todos esos platos y dale. Y mueve los platos, y mueve los platos, y mueve los platos, mueve los platos. Llega un momento que usted se va a cansar. Así no se le caiga a ninguno, se va a cansar. Va a llegar un momento que no va a poder seguir moviendo los platos. Y van a comenzar a caer uno por uno. ¿Puedes cumplir la ley? No podemos. No podemos. Por eso vamos a continuar con esta serie, la cruz. Y el tema de hoy, rompamos el legalismo. Tenemos que romper con eso. No podemos vivir por la ley, no podemos, no porque esto, porque aquello, por lo otro, no. Dios necesita que entiendas que sus promesas son inmutables, no pueden cambiarse en el nombre de Jesús. La salvación viene de Él, y todo lo que Él hizo con Abraham en aquel tiempo era una muestra de lo que Él iba a hacer después con cada uno de nosotros. Nos iba a llevar a un punto tal de quiebre que vamos a decir, necesitamos de Dios, necesitamos de Él, necesitamos de su vida redentora, necesitamos de su salvación en el nombre de Jesús. Y no es por la ley, no es por solamente las obras, se trata de fe en el nombre de Jesús. Amén. Se trata de vivir por Él y para Él, creyendo que nos rescató y nos libró de la muerte y del pecado en el nombre de Jesús. Allí está la verdadera salvación en el nombre de Cristo. Amén. 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 No porque a mí, pastor, me dijeron esto, aquello, lo otro. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la palabra que Dios te entregó? ¿Dónde está lo que tú estás leyendo? ¿Dónde está lo que tú estás aprendiendo? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la oración? La oración eficaz del justo puede mucho. Pero dice, no, pastor, yo no vengo el lunes porque no puedo. El martes tampoco vengo porque tampoco puedo. El miércoles tampoco puedo, pastor. El jueves tampoco. Entonces, ¿qué día te congregas? El domingo. Pero escucho mucha gente por otras partes. Llego distintas cosas por otros lados. Pero el congregarte es parte de lo que Dios pide. ¿Qué estás haciendo entonces con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas de un lado a otro como las ondas del mar? ¿Sí? Como las olas, sopla, dice el viento por todas partes. Entonces la ola viene del lado derecho, del lado izquierdo, viene para acá, viene para allá, se devuelve. ¿Qué estás haciendo entonces con tu vida? ¿Vives por la ley o vives por fe? ¿Por qué vives? Por fe. Necesitas entender la salvación. Necesitas entender que hay un don de Dios que Él te ha regalado y que no puedes desecharlo. Amén. Amén. Si Dios te pide hoy a tu hijo para sacrificarlo, ¿qué haría? Tengo que hacerlo. Y por fe. Yo no sé si cuando esté allí en ese monte alto, viene y no se parece a un cabrito, sino que me traen una gandola full de puras vacas, sacrifícala. Gloria a Dios, Señor. Pero ya no estamos en el sacrificio. Ya no vivimos bajo la ley del sacrificio de un animal para perdón de pecado, del derramamiento de sangre para limpieza del pecado. No. Dígale que está al lado, ya tú no vives sacrificando un animal. Ya tú no vives sacrificando algo o a alguien o algún animal para decir, ahora tengo perdón de pecados. No es así. Es por fe. Y se trata de Jesús. Amén. Amén. No se desanime. Tenemos que examinarnos. Dígale de al lado, tienes que examinarte. Tienes que examinarte. No me juzgues a mí. Examínate tú, dígale. Amén. Examínate tú. Dígale, examínate tú. Bueno, se repite. Vamos, míralo a los ojos y dígale, examínate tú. Tienes que examinarte. Amén. Amén. Necesitas examinarte. Amén. Aún
estamos a tiempo. Y el mejor examen que podemos hacer no es allí de rodillas orando, diciendo: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Qué estoy haciendo mal? Si es que yo estoy haciendo algo mal. Y si no estás haciendo nada malo, entonces dile: Señor, ayúdame a no caer en el error, a no irme a otras cosas, sino a hacer realmente lo que es por fe y para fe. Amén. Yo necesito, díganle, yo necesito congregarme más. Necesito estar más en la presencia de Dios. Necesito venir más a la iglesia. Necesito compartir más con los que son de mi propia fe, que es la fe en Cristo Jesús. Eso lo necesito. Y si usted no lo anhela, entonces le digo, no está orando. Si usted no anhela venir a este lugar y compartir con sus hermanos, no está buscando la presencia de Dios. Si usted no anhela el venir y decir: yo quiero estar allí porque necesito orar más, necesito aprender más, necesito buscar más la presencia de Dios, entonces usted dice: yo vivo por la ley. Yo sé que no importa si no me congrego. Hay unos que dicen así: no importa si no me congrego. No importa si no me congrego. Nadie dice que si no me congrego no voy a ser salvo. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque quiere vivir bajo la ley. Y por la ley nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo. Es por fe, por las obras, luego de la fe, que allí tú vas a ser salvo. Amén. Entonces, examinemos bien el Evangelio. Doblemos nuestras rodillas para ese discernimiento pleno de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que tengamos una mejor comprensión del Evangelio, que Él nos libera. Dejamos de ser títeres, dígale allí, dejamos de ser títeres del enemigo, dejamos de ser títeres del legalismo para vivir por fe. Amén. La obra consumada, ¿qué te justifica? La obra consumada. Note este punto: justificado, y ponga allí 2 puntos: la obra consumada. En caso de que lo pregunte, liberarse del legalismo no significa que deje de leer su Biblia. Dígale que está al lado, dígale: no significa que deje de leer tu Biblia. Orar o testificar del Evangelio. Si usted y yo deseamos crecer en nuestra fe, necesitamos, diga conmigo, necesitamos aprovechar las buenas herramientas que Dios nos da en su importantísima palabra de Dios. Amén. Amén. Y si aún tiene alguna confusión, pregúntele a quién. ¿A quién le va a preguntar? Al pastor. Amén. Gracias porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Amén. ¿A quién le va a preguntar? Al Espíritu Santo. Amén. A su pastor, a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús. Amén. Amén. El asunto nuestro y nuestro mayor motivo debe ser la oración. Debe ser la búsqueda continua en el nombre de Jesús. Hace unas semanas atrás dijimos que para el día de mañana vamos y tenemos que entregar un estudio del libro de Efesios. Teníamos una semana completa para hacer un estudio del libro de Efesios y se le dio ciertos parámetros. Pero usted me dice hoy, de repente me va a decir: pero pastor, yo no sabía nada. Porque no viene. Porque no estás orando bien. Porque estás dejando que tu fe se vaya para otro lado. Entonces dice: no, es que no sabía nada. Está bien. Pero yo te puedo decir que eso se dio, se explicó a los que vinieron. Necesitamos congregarnos. Necesitamos congregarnos y vivir por fe. Orar y doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: ayúdame. Ayúdame porque solo no puedo. Amén. Amén. Nuestro motivo, nuestra comprensión para ser salvos y de ser salvos está allí en la Escritura, en el nombre de Jesús. Amén.
Recuerda lo que pasó el primer día en que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo. ¿Qué hicimos? Por lo menos en mi caso, yo duré horas llorando. Horas. De repente decía, pastor, no, es verdad, duré horas llorando. Yo recuerdo que yo llegué a mi casa, eran como las 1:30, casi las 2 de la tarde. Un domingo, recuerdo. Había salido un rato a visitar a alguien y regresé, que no valía nada. Regresé con la moral por el piso, regresé con el espíritu abatido, no tenía Cristo. Y simplemente cuando llegué a la casa, que entré y batí la puerta, recuerdo que creo que batí la puerta de mi cuarto, puerta de hierro, durísima esa puerta, gloria a Dios, porque era dura. Es dura, todavía existe. Batí la puerta y me metí al cuarto. Mi hermano llegó, mi hermano ya se estaba congregando, ya estaba en la iglesia, llegó, vio todo lo que pasaba, se sentó a comer y en eso salí del cuarto, salí a buscar algo, buscar agua, no sé, salí a buscar algo y simplemente me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde llevas tu vida? Y me senté por mucho tiempo, yo soy de poco hablar con mi hermano, pero me senté y gracias a Dios eso ha cambiado. Me senté allí en la mesa y lo escuché las palabras que me dijo. En el momento que me dijo esas palabras era lo que yo necesitaba. Simplemente me dijo, el camino que llevas no te está ayudando. No te está trayendo bendición. Se está convirtiendo en una carga muy pesada para ti. Y en ese momento entendí que no podía seguir así. No podía seguir con esa vida que estaba llevando, no podía seguir de esa manera. Y él me dijo, hay una sola forma de que esa carga se vaya de ti. Y es que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y en esa hora, esa tarde, hice la oración de fe. Y luego de hacer la oración de fe, recuerdo que me vine en llanto. No paraba de llorar. No paraba de llorar allí en la mesa. De tanto que lloraba, se me salía moco, lágrima, todo se salía. Nada quería estar adentro. Si el pecado está allí, en los pulmones, bueno, gloria a Dios, estaba saliendo. Pero no es así. Y luego me fui al cuarto y en el cuarto simplemente me puse allí en mi cama, me recosté y lloraba, después me arrodillé y seguía llorando y no podía parar de llorar. No podía. Y allí en ese instante comprendí que todas aquellas veces, recuerdo, siempre lo recuerdo, todas aquellas veces que yo llegaba a mi casa de madrugada, cuando andaba haciendo cosas que no debía, llegaba a veces de madrugada y yo me arrodillaba en la cama. Allí cerca de mi cama me ponía de rodillas y le pedía al Señor, ayúdame. Yo no sé por qué lo hacía, simplemente le decía, Señor, lo que hice hoy creo que no hice nada bueno, decía yo. Perdóname, ayúdame. Señor, te pido tu dirección. Yo no era cristiano, pero yo hacía esa oración. Y en ese día, en esa hora, cuando le dije, Señor, ahora entiendo todo ese tiempo que pasé orando, que no sabía por qué oraba, pero pasaba orando. Sí, ahora entiendo por qué sucedió. Era para ese momento, para ese día, para esa hora en específico. Mi quebrantamiento llegó en el nombre de Jesús y acepté por fe a mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ese día tuve un acercamiento a Dios, tuve un encuentro cara a cara con Él y entendí por qué nos ama tanto. Amén. Vivamos por fe y para fe. Vivamos para Dios y no para agradar a una ley. Vivamos comprometidos en que la salvación viene de Él y es por Él y para Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, que yo no les esté diciendo, oh vida eterna insensato, tonto, ¿por qué se van a la ley? La fe en el Señor Jesucristo es la que te va a salvar. Amén. Amén. No siga por el camino que va.
Si no me congrego, no importa. Si no voy a la iglesia, no importa. No siga por el camino que va. No viva bajo la ley, viva bajo la gracia. Viva en el perdón y la salvación que solamente Dios le va a traer a través de decirle, Señor, te necesito, te necesito. Y no siga diciendo, no puedo ir a la iglesia. Rompa con esa maldición. Rompa con eso. Dígale, si mi familia lo hacía, si yo quería hacerlo, rompa con eso en el nombre de Jesús. Dígale, necesito estar entre los carbones que están encendidos, avivando el fuego de Dios que arde en mí en el nombre de Jesús. Y aprenda de su pastor, aprenda de él. Como le digo, yo no dejaba un día sin ir a la iglesia. Incluso cuando tuve el trabajo más tremendo que tenía, que salía a las 8 de la noche, aunque fuera para llegar a recoger las sillas el día miércoles que había servicio, yo llegaba aunque fuera a recoger las sillas. A veces llegaba y estaban haciendo la oración final, pero llegaba. Porque se trata de fe, de creer en Él en el nombre de Jesús. Amén. Ya casi para finalizar. Versículo 23 de Gálatas. Antes de que se nos abriera el camino de fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Versículo 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Oído. Y ahora que estamos en el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios igual que yo. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Revestidos de la gracia, revestidos de ese nuevo hombre, el cual dice Pablo. Amén. Versículo 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Versículo 29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Amén. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Tengo varios días con este punto, este tema, y sé que va a ser de gran bendición todo esto que está ocurriendo en el nombre de Jesús para nosotros. Amén. Sé que solamente por Él y para Él tenemos que vivir. Amén. Solamente Él puede darte esa bendición y esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Pero usted y yo necesitamos ¿de quién? Amén. Yo le voy a invitar en el nombre de Jesús a que usted deseche todo pensamiento de que no, es que es así porque es así. Y véase en ese mover de esos platos. Véase allí por un momento. ¿Sí? Está moviendo uno, otro. Cuando llega el último, ya el primero se está deteniendo, va y vuelve otra vez. Y así tiene que ver la ley. Usted dice, voy a cumplir este, pero cuando el otro se está deteniendo, dice, voy a cumplir el otro. Y cuando uno más se está deteniendo, voy a cumplir el otro. Y va a vivir corriendo en su vida, de un lado a otro, queriendo hacer cumplir en su vida la ley.
pero no es la ley, es por fe. Se trata de Cristo en la cruz. Rompa con el legalismo, rómpalo, deséchelo. Diga, Señor, necesito entender más tu palabra, y para entenderla, ¿cuál es la mejor solución? Ore más, congréguese más, estudie más la palabra, busque más la presencia del Espíritu Santo, que Él lo llene desde ahora y para siempre. Solamente Dios nos va a dar esa bendición en el nombre de Jesús. Lo invito a ponerse sobre sus pies en el nombre de Cristo.